Ahora veamos si hubiéramos tenido en el tercer nivel, si es que tuviéramos cobertura con tijerales de madera, lo único que tendrían que hacer a estos muros es hacerle el mismo análisis que le hemos hecho hace ratito, de la misma forma, ¿no? Ante cargas perpendiculares a su plano, ¿de acuerdo? Estos muros de albañilería. Y agregarles el peso que le corresponde, ¿no? Debido a la carga del tijeral. Ahora nuestro tijeral, tenemos que hacer un análisis por cargas de viento. Entonces, leamos un poco de la norma E020, la parte de cargas debidas al viento. Entonces, van a haber distintas estructuras que su comportamiento o su mayor demanda va a ser debido al viento, como son estructuras metálicas, coberturas metálicas, también pueden ser torres de telecomunicaciones de gran altura, o edificios también incluso, pero tienen que ser de gran altura, ¿no? Tener periodos muy largos. El viento se mide por la velocidad a la que es medida la velocidad del viento a la cual, bueno, a la altura, a ver cómo podemos explicar esto. Si este es el terreno, a una altura de 10 metros, a esta altura es medida la velocidad del viento. ¿De acuerdo? Entonces, el mapa eólico del Perú nos muestra distintas velocidades de viento. Entonces, pero acá indica a 10 metros sobre el nivel del suelo y el periodo de retorno es de 50 años. Ahora, por la zona de nuestro colegio es Lamas, ¿no? Lamas queda en San Martín. Este es San Martín, ¿no? Este de acá es San Martín. Entonces, si nos damos cuenta, la mayor velocidad de viento es de 75, es por 75 kilómetros por hora, ¿no? No hay más grande tampoco. 75 kilómetros por hora es la velocidad más alta en la región San Martín. Y es la velocidad mínima a la cual que tenemos que diseñar, ¿no? 75 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de diseño
a 10 metros de altura es de 75 kilómetros por hora. Este B vendría a ser la velocidad de diseño y le colocamos 75 kilómetros por hora. ¿Cuál es la unidad de hora acá? OL, ¿no? Kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, 75 kilómetros por hora. La velocidad de diseño para nuestra estructura vendría a ser a una BH, donde BH vendría a ser la altura a la cual está nuestra estructura, ¿no? Vamos a considerar el punto más alto, que era 12.42. Velocidad H va a ser igual a la B por una altura dividida entre 10, ¿no? Que vendría a ser los 10 metros a la cual fue medida, elevado a la 0.22. Donde H va a ser igual a 12.42 metros. El punto más arriba hasta abajo, 12.42 metros. Esta H la tenemos que dividir entre metro, entre un metro, para que no tenga, a ver, y ahí ya nos sale en kilómetros por hora, ¿no? Entonces la velocidad a la cual debe ser diseñada nuestra estructura ya no es 75, sino 78.6. Ahora, esta velocidad va a causar una presión en nuestra estructura. Una presión debida al viento en toda esta área y en toda esta área, ¿no? Puede causar presión, que son cargas perpendiculares a esta área, en contacto directo, o puede causar succión, ¿no? Es decir, nosotros vamos a llamarle a esto barlovento y a esto sotavento. Entonces, si el viento ataca de este sentido, el viento puede causar presión, es decir, va a tratar de presionar esta zona o va a tratar de succionar. Succión es hacia contrario, ¿no? Eso es succión. Entonces, y esto de acá es barlovento. Eso es el barlovento. Y el de acá es el sotavento. Entonces, la fórmula para la presión debida al viento a esa altura
es 0.005, un factor C, que es un factor forma, por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, esa presión H va a ser igual a 0.005 por un factor C y por la velocidad H BH entre 1 km/h elevado al cuadrado. Entonces nos faltaría el factor C. Ahora, el factor C va a depender de si es barlovento o si es sotavento. Entonces, vamos a hacer un análisis. Como es simétrico, en una sola dirección basta, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro barlovento, vamos a tener nuestro sotavento. Esta es nuestra armadura. Una simplificación algo rápida. Entonces, el ángulo necesito este ángulo. Ese ángulo es el de acá. Angular mide 17 grados. Como mide 17 grados, me ubico acá, ¿no? Superficies inclinadas entre 15 y 60 grados. Para lo que es barlovento vamos a tener dos casos de carga. Un caso de carga que sería presión, porque positivo vendría a ser presión, es decir, así, hacia abajo. Ese sería mi primer caso de carga, hacia abajo. Y voy a tener succión en el sotavento, es decir, hacia arriba. ¿De acuerdo? Ese sería mi primer caso de carga si el viento viene en esa dirección. El segundo caso de carga, vamos a tener nuevamente en nuestra estructura ¿no? Con su ángulo. El segundo caso de carga vendría succión en ambos lados, succión tanto en el barlovento como en el sotavento. Entonces tenemos dos casos de carga debidas al viento. ¿De acuerdo? Ya tenemos los dos casos de carga. Pues esto hay que hacer en nuestro análisis. Con eso vamos a determinar las fuerzas internas de los elementos. Y ya después se puede hacer un diseño ya sea en acero o ya sea en madera. Entonces, calculamos la presión para el caso de carga 1. Exactamente, si la estructura no fuera simétrica, tendríamos que incluir otros dos casos de carga con el viento en la otra dirección. Y de los 4 casos de carga tendríamos que tomar la envolvente, ¿no? O sea, donde existen los mayores esfuerzos. Y ese vendría a ser la carga axial, ya sea tracción o compresión de los elementos de nuestra armadura para su diseño. Bien, entonces
Vamos a calcular la presión debido al barlovento. Entonces sería presión del barlovento 1, ¿no? 1. Sería mi C1. Mi C del barlovento 1. Entonces, mi C del barlovento 1 vale 0.7. 0.7. Y eso es esto sería la velocidad al cuadrado. El C es un valor. La presión tiene que estar en kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Al utilizar esta fórmula, la velocidad debe estar en kilómetros por hora, pero nos va a botar como resultado kilogramos por metro cuadrado. Es decir, que esto lo tenemos que multiplicar por 1 kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿no? Listo. Esa sería nuestra presión, 21 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ver, 78.66 por 78.66 por 0.7 y por 0.005, ¿no? 21, está bien. Ya. Ese sería para el caso 1 en el barlovento, ¿no? Después voy a tener la misma presión, pero de mi sotavento. Entonces mi C de mi sotavento, que va a ser el mismo para ambos casos, es 0.6 negativo, ¿no? O sea, menos 0.6. Entonces sería mi C de sotavento. ¿Listo? La velocidad y mi C de sotavento, ¿no? 18. Negativo quiere decir succión. Y voy a tener otro que vendría a ser mi presión del barlovento 2. Entonces, mi C del barlovento 2 sería menos 0.3. Menos 9.28 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esos serían mis casos. Entonces, a mi armadura, esa presión va a ir a toda esta área de acá. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente la armadura iría acá. Como lo vemos, a ver. El área de influencia sería de la mitad a la mitad, ¿no? Todo este acá. Todo esto. ¿Ya? La armadura iría en estas dos placas
y recibiría el peso y el área de la mitad de acá y la mitad de allá, ¿no? Entonces sería toda esta área y la dividimos en el número de como fuerzas, ¿no? O sea, a ver. mm, Nosotros vamos a tener en planta nuestra armadura. A ver, necesitamos bueno, estos listones o estas viguetas la vamos a diseñar en función a la carga, simplemente de la mitad a la mitad, ¿no? 1 metro. 1 metro de ancho y de largo va a ser la longitud de apoyo. O sea, vamos a considerar de eje a eje 4,25 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicamos? Entonces, yo voy a tener mi vigueta, esa va a ser mi vigueta, digamos. ¿Ya? Y esta va a ser mi área de influencia. Esa área de influencia es 1 metro. Entonces, este metro lo multiplicamos por su W y obtenemos una carga por metro lineal. Y al final voy a tener mi modelo con apoyos, simplemente apoyado, y mi carga puede ser mi W por carga muerta. Voy a tener otro W debido al viento 1, y voy a tener otro W debido al viento 2, ¿no? Pero este viento 2 va a estar hacia arriba, ¿de acuerdo? Y con eso simplemente calculamos la flexión y hacemos el diseño de nuestra correa o vigueta, de este de acá, ¿no? Ahora, lo ideal es que estas viguetas o correas estén en el nudo, ¿no?, de nuestra armadura. Pero eso casi nunca va a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? La carga aparentemente está, digamos, en la mitad de este elemento, pero debido a las propiedades que tiene una armadura, la cual trabaja axialmente nada más, es decir, no tiene deformaciones por flexión, esta carga es distribuida hacia las zonas de apoyo, ¿no? Entonces, debido a que este elemento es rígido, es rígido las correas se diseñan simplemente apoyadas. Ahora, este elemento al ser rígido hace que toda esta carga prácticamente sea uniforme y la reparta nuevamente en estos apoyos, ¿no? En 1, 2, 3, 4 apoyos, o en 4 nudos, ¿no? Al final, es como si yo considerara desde acá hasta acá mi área de influencia, ¿no?
O sea, en vez de tener 1 metro para mi vigueta, yo voy a considerar 1,81 m, ¿no? De acá hasta acá también. Bueno, realmente sería la mitad, ¿no? Bueno, este es por gráfico, ¿no? A ver, 1,81 m, 1,98 m. Nos vamos a los ejes mejor. De eje a eje. Debería tener la misma distancia. A ver. 1,78. Tiene la misma distancia. Entonces, 0,15. Vamos a trabajar con los ejes. .015, ¿no? Entonces su eje es a 0,075. Acá, acá. Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar con los ejes mejor. Ahí. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Ese sería el modelo. No es simétrico, ¿no? Si no tendría la misma dimensión. 1,40, 1,78. Entonces, ese sería nuestro modelo. Entonces, la fuerza que va a ir va a estar en función al área, nada más. No importa, no interesa. No interesa que las correas no estén en los nudos. Lo ideal es que las correas deben estar en estos nudos, ¿no? Pero al ser una armadura eso no importa, porque este elemento o estos elementos son rígidos a la flexión, es decir, no se deforman. Por lo tanto, van a transmitir esa fuerza hacia los elementos de apoyo. En pocas palabras, simplemente es como decir que mi área tributaria sería de acá hacia acá, ¿no? Ese es mi área tributaria. Entonces yo tengo el ancho, tengo el ancho, ¿no? Ahora necesito el largo. El largo simplemente sería todo esto, ¿no? Todo esto sería el largo. 4,25 m. ¿De acuerdo? Entonces, porque es la mitad de esta zona y la mitad de esto, ¿no? Sería 4,25. Entonces yo ya tengo 4,25 y tengo un ancho de 1,85.
Más o menos así, y acá tengo un 85. ¿Ya? Ese ahí sería mi área tributaria. Entonces, esa sería mi área tributaria para este nudo. 1,85 por 4,25. Ya eso lo multiplico por las cargas, ¿no? Tanto muerta, viva y de viento. Y con eso voy a obtener una fuerza puntual. Para el otro caso sería la mitad de acá hasta acá. 2,15 y finalmente 1,22. Y sería así, ¿no? Y de acá, acá sería 0,93. Entonces ya tenemos nuestra cobertura. Estos son sus anchos, la mitad, mitad, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Listo. Ya tenemos los anchos, su longitud, ancho, longitud, y podemos tener ya nuestras fuerzas puntuales. El sismo no se considera. El sismo va a mover o va a afectar el edificio, va a afectar la losa de este nivel, del segundo piso, del techo del segundo piso, va a afectar los muros que están sobre esa losa. Eso va a afectar el sismo, ¿no? A la cobertura en sí, el sismo no le va a hacer nada. ¿De acuerdo? La cobertura es la que pasa el peso hacia los muros, que ya están siendo atacados por el sismo. Bien, entonces sería eso nada más. Ancho tributario por la longitud de 4,25 y por nuestras W. ¿De acuerdo? Entonces hagamos el análisis con el programa SAP 2000.